Yo voy a hablar un poco del concepto económico de valor. Y debo declarar que yo en América Latina he tenido dos cruzadas. Una es evitar que la gente que hace valoración insiste en hacer lo que hace Constanza y fracasé rotundamente. Entonces, todo el mundo le gusta mucho el trabajo de Constanza. Constanza volvió a estimar esta cosa y encontró que ahora vale como 2 veces más. Antes eran 33 trillones, ahora son 66 trillones. Entonces renuncié a eso y sigo con mi segunda cruzada, que es convencer a la gente que el concepto económico valor no es lo que regularmente cree. Y parto siempre con esta pregunta, así parte mi cruzada. ¿Es el precio el valor económico de un bien? Y para los que son economistas, yo esperaría que tuvieran una respuesta inmediata. Para los que no son economistas, la respuesta debería ser sí, yo creo que el precio es el valor económico de un bien. Ahora, sucede que muchos economistas siguen creyendo que el precio es el valor económico de un bien. Y esto tiene una implicancia importante. Si esto es verdad, todos los bienes o servicios que no tienen precio no deberían tener valor económico. Una cuestión de transitividad, si tú quieres. O sea, es una conclusión válida de pensar de que el precio es el valor económico de un bien. Entonces, ¿qué diablo es el valor económico? Si no es el precio, porque uno ha escuchado, y probablemente ustedes lo han dicho, lo han repetido hasta el cansancio, que el problema de la sobreutilización de los servicios ecosistémicos del medio ambiente es que no tienen precio. Entonces basta con que le pongamos precio y se resuelve este problema. Bueno, de nuestra perspectiva de la economía ambiental y la valoración económica, ese concepto es el más peligroso. Es completamente equivocado. El problema no es el precio. Y como economistas no estamos, como muchas veces creen algunas gente de otras ciencias, no estamos interesados en determinar correctamente el precio. No hacemos crematística, como dice John Martínez Alier. Lo que nosotros intentamos hacer es estimar el valor económico, que está relacionado con el precio, por supuesto, pero no es el precio. Entonces, para poder distinguir el precio del valor, hay que entender estos dos conceptos. Uno es lo que se llama la unidad marginal y lo otro es la unidad inframarginal. Si yo entiendo estos dos conceptos, voy a tener claro que el precio solo refleja el valor de la unidad marginal. ¿Y qué diablo es la unidad marginal? La unidad marginal es la última unidad consumida. Yo consumo 10 kilos de pan, mi unidad marginal es el 10º kilo. ¿Ya? Si quieres, lo puedes poner en unidad por pan. Es el último pan que me consumí. Ese precio, cuando yo tengo el precio por unidad, en este caso por kilo, ese precio refleja el valor de esa unidad marginal, que es una. Pero todo lo que está antes de esa unidad marginal, que se llama la unidad inframarginal, el precio no refleja para nada su valor, absolutamente para nada. Ya. Una vez que yo entiendo la diferencia entre unidad marginal y unidad inframarginal, surge la idea de excedente, surge el concepto de excedente. ¿Qué es lo que es el excedente? Es la diferencia entre lo que yo estaría dispuesto a sacrificar por un bien y lo que realmente pago. Y lo que sucede es que los mercados permiten que yo pague siempre la misma unidad, el mismo precio por todas las unidades, marginales o inframarginales, y eso genera una diferencia entre lo que yo pagaría por mi primera unidad y lo que realmente estoy pagando. Y esto es típico con la historia del vaso de agua. Cuando yo tengo mucha sed, el primer vaso de agua me genera una tremenda utilidad. Yo estaría dispuesto a sacrificar mucho por mi primer vaso de agua o por mi primer helado. Por el segundo vaso de agua, bueno, ya no tanto, por el tercero tampoco, pero llega un punto en que el agua se transforma en un mal, si tú quieres, que ya no quiero, no hay ningún beneficio seguir consumiendo agua. Y entonces aparece un concepto que está asociado a la diferencia entre lo que yo valoro cada unidad inframarginal y lo que yo pago, que es precio. Por lo tanto, confundir el precio con el valor es equivocado. Entender entonces, unidad marginal, excedente, requiere entender las preferencias de las personas por los bienes. Y esto en teoría económica tradicional, pero si lo queremos aplicar al servicio ecosistémico es exactamente lo mismo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuáles son nuestras preferencias por servicio ecosistémico? Porque si fuera cierto que para nosotros es tan importante el medio ambiente y que es la primera prioridad que tenemos, que obviamente no aparece nunca primera prioridad en ninguna encuesta, sería muy fácil tomar decisiones sobre esto. Pero lo que demuestra nuestro comportamiento es que las preferencias que tenemos por el medio ambiente comparado con otros bienes es que valoramos más los otros bienes que el medio ambiente. Eso es lo que aparece en términos de nuestro comportamiento. Entonces es relevante entender las preferencias de las personas. Esto es altamente o definitivamente antropocéntrico. Nosotros no estamos pensando en bienes que tienen valor intrínseco. Desde la perspectiva económica es irrelevante esa pregunta. Puede tenerlo. Nosotros ni siquiera queremos referirnos sobre eso. Puede que lo tenga. Si ustedes creen que lo tienen, está bien.
pero eso no me resuelve mi problema. Yo tengo que tomar decisiones con bienes que tienen uso alternativo y hay cierta sustitución entre distintos bienes. ¿Esto ya no me apunta? Aquí. Gracias. Con uno cambio con otro punto. Ahí está. Entonces tengo sustitución entre bienes. Es decir, yo estoy dispuesto a sacrificar servicios ecosistémicos por tener vivienda, por tener alimentación, por tener un montón de cosas. Y entonces hay un último concepto que es importante, es la relación con la disposición marginal a pagar por el disfrute de un bien ambiental. ¿Ok? Entonces yo voy a tratar de explicar esto en detalle. Entonces supongamos que el precio que yo pago en un mercado es 5, ¿cierto? Ese es el precio que yo pago. Y consumo Q0 unidades. Bueno, el precio refleja exactamente lo que yo estoy dispuesto a sacrificar por ese bien en Q0. Pero si yo estuviera en mi primera unidad, yo estaría dispuesto a sacrificar 10 unidades de mi recurso. Ojo que sea monetario irrelevante, porque esas 10 unidades son 10 unidades de otros bienes. Yo estoy sustituyendo otros bienes por este bien que estoy consumiendo. Entonces, olvídate de aquí precio y pon acá unidades de manzanas versus otra cosa. Es lo mismo. El dinero no juega ningún rol aquí. El dinero es simplemente un medio de intercambio. Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar 10 unidades de otros bienes por una unidad de este bien. Pero me están cobrando 5. Entonces estoy ganando 5 por esta transacción. Si me voy a la segunda unidad, yo estoy dispuesto a sacrificar 7, pero me están cobrando 5. Tengo 2 que estoy ganando. Y en la última yo estoy dispuesto a sacrificar 5 y me están cobrando 5. Entonces estoy igual. No tengo ninguna ganancia por consumir o comerciar eso. Si sigo para acá, yo estoy dispuesto a pagar menos de 5, pero me están cobrando 5. No tiene ningún sentido que yo sacrifique más unidades de ese bien. ¿Ok? Esto que está acá, este triangulito, es el excedente que tiene esta persona porque paga una unidad fija por cada unidad, inframarginal y por la marginal. Y eso se le llama el excedente del consumidor y es la medida por excelencia de bienestar económico. Refleja básicamente cuánto es la máxima cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a sacrificar, todo ese triangulito, es lo máximo que yo estoy dispuesto a sacrificar antes de quedarme sin ese bien. Este es un concepto económico. La pregunta es, ¿cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿cierto? ¿Cuál es mi triangulito ese? Por unidades de servicio ecosistémico. Bueno, esa pregunta no la podemos responder porque no hay mercados para ello. No hay forma, yo en ninguna parte estoy transando servicios ecosistémicos que me permitan decir yo por la primera unidad de servicio ecosistémico, que no sabemos cómo definir, estoy dispuesto a pagar 10, estoy dispuesto a sacrificar 10, pero me están cobrando 5. ¿Y qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar? Por ejemplo, si estamos hablando de conservación, nosotros estamos dispuestos a sacrificar proyectos de desarrollo. Es decir, no vamos a construir casas, pero vamos a mantener prístina cierta un área. Ese es el costo que yo estoy pagando. Y está bien, como sociedad estamos dispuestos a hacerlo en algunos casos. ¿Ok? Ese es el excedente del consumidor. Recuerden la lógica, el precio no refleja el valor de los bienes, refleja solamente el valor de la unidad marginal. La unidad de inframarginales tiene un excedente, genera el concepto de preferencia. Lo que me interesa a mí saber es cuánto está dispuesta a sacrificar una persona de un bien, de los otros bienes, por el bien que yo le estoy ofreciendo. En este caso podría ser calidad ambiental, y eso genera un excedente. Y ese excedente se le llama excedente del consumidor. Entonces ahora los economistas deben haber dicho, verdad, yo estudié toda esta cuestión. Es cierto, es verdad que no debería confundir el precio con el valor. La mayoría de las veces cuando se hace estudio de valoración, la gente, ¿qué es lo que hace? Busca el precio y lo multiplica por la cantidad. Es decir, usan un criterio contable, que es precio por cantidad y no excedente, lo cual es un error conceptual, pero muchas veces no se puede hacer otra cosa porque yo no tengo las funciones de oferta y demanda. ¿Ok? P por Q es este que está aquí, claro. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las veces la gente cuando valora? Toma el precio y lo multiplica por la cantidad y calcula este cuadrito que está aquí y en realidad lo que a nosotros nos interesa es este triángulo que está acá. Es decir, está todo malo. Ahora, hay que entender que muchas veces no tenemos otra opción. A veces por una cuestión práctica decimos ya, usemos P por Q. Ya. Ahora, P por Q tiene un excedente, que es el excedente del productor, que es ese que está ahí. Ya, voy a ponerlo así. Supongamos que esta fuera una función de oferta. ¿Qué es lo que es una función de oferta para servicio ecosistémico? ¿Quién sabe? Pero supongamos que existe una función de oferta. Este triangulito que está aquí, que es la diferencia entre lo que yo pago y el costo que le retoma a la sociedad, producirlo, me genera el excedente del productor, que yo lo grafiqué aquí. Ese es el excedente del productor, que también es relevante en la perspectiva de la evaluación de un proyecto público. A nosotros no nos interesan solamente los consumidores, también nos interesan los productores. Los productores también, en estricto rigor, los productores también son personas que están tomando decisiones que tienen beneficios asociados a su actividad económica. Entonces aquí está el gráfico.
el excedente del consumidor, el excedente del productor, y P por Q es esto que está aquí, ¿ya? P por Q captura el excedente del productor, pero deja dentro algo que desde la perspectiva del análisis costo-beneficio es un error conceptual. El costo que yo incurro para producir algo es un costo, no es un beneficio. Y yo lo que quiero medir es el beneficio para la sociedad, no el costo para la sociedad. Es decir, si yo no produjera estas Q0 unidades, yo podría ahorrarme todo esto. Y en la perspectiva de un análisis costo-beneficio, moverme de aquí para acá implica que esto que está aquí abajo es un beneficio porque yo libero recursos. Es un principio básico de cualquier evaluación de proyecto. Liberar recursos es un beneficio. Consumir es un beneficio, ¿cierto? El excedente del productor es un beneficio. Pero esto que está aquí es un costo. No puedo. Entonces, cuando nosotros valoramos precio por cantidad, puedo estar poniendo costos para la sociedad como beneficio, lo cual es un error conceptual típico. Yo insisto que a veces uno no puede hacer mucho con esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son cosas importantes que se desprenden de esto? Primero, hay una idea utilitarista. Yo lo que trato de hacer y transmitirle a todas las veces que planteo esto es que esta idea utilitarista o antropocéntrica, o esta idea basada en que el medio ambiente otorga beneficio a la sociedad en cuanto beneficia a las personas, a los individuos, es un mal y es un bien. Y miremoslo por el lado positivo. El concepto económico de valor es súper limitado. Estoy hablando de concepto económico de valor. Es tan limitado que nos permite hacer cosas con él. Y por lo tanto, como es tan limitado, hay cosas que no puedo hacer con él. Entonces yo cuando hago valoración tengo que entender lo que es factible hacerse y lo que no es factible, ¿ya? Y por ejemplo, lo que hace Constanza no se puede hacer conceptualmente. Yo no puedo hacer, yo tengo ahí una diapositiva, no se la voy a mostrar a ustedes, pero si quieren lo hacemos más tarde. ¿Por qué conceptualmente eso está malo? ¿Ok? Entonces, entender bien el concepto económico de valor implica dos cosas. Entender dónde voy a aplicarlo y implica además entender dónde no lo puedo aplicar. Cuando yo no puedo usar metodologías de valoración económica. Y lamentablemente en América Latina eso se ha perdido. La mayoría de la gente está haciendo estudios de valoración en circunstancias donde no es aconsejable aproximarse a través de una metodología de valoración económica del medio ambiente. Bueno, nosotros expresamos el valor en términos monetarios, pero yo quiero insistir en que no hay que perderse con esto. El que lo expresemos en términos monetarios no quiere decir que nosotros ponemos al dinero, los economistas ponemos al dinero en el centro de las tomas de decisiones. Aquí lo que está en el centro de la toma de decisiones es el bienestar de las personas. Lo que pasa es que, dado el concepto que yo le acabo de explicar, nosotros podemos expresar el bienestar de las personas en términos de la cantidad que ellos están dispuestos a sacrificar de un bien para tener más de otro. No tiene que ser dinero, pero el dinero se inventó por una razón. Y tiene que ver con que facilita el intercambio y hace innecesario que yo ande con la vaca arriba del hombro para buscar a alguien que me entregue trigo. ¿Ya? El dinero me permite hacer esas comparaciones fácilmente. Y por lo tanto, lo expresamos en términos monetarios, pero olvídense del dinero. Lo que está representando el valor es el sacrificio que yo estoy dispuesto a hacer de un bien para adquirir más de otro. Ok. Entonces, el mensaje siguiente es este. Si yo entiendo esto como el concepto económico de valor, el valor económico tiene que ver con las relaciones de comportamiento. Lo que decía Sergio, yo necesito entender cómo los cambios en el medio ambiente van a afectar el comportamiento y cuál era la situación antes de que se generara ese cambio. Esto no es simplemente precio por cantidad. Yo necesito saber y conocer la función de demanda, la función de producción, y es la única forma que yo puedo capturar los excedentes. Y esas funciones de demanda y esas funciones de producción son funciones de comportamiento. ¿Qué significa eso? Que refleja cuánto voy a demandar si aumenta el precio, si cae el ingreso, si cambian las condiciones del contexto en que yo me muevo. Va a cambiar mi comportamiento. Y la función de demanda refleja eso. ¿Cómo va a cambiar el comportamiento de las personas ante cambios en las condiciones exógenas que él enfrenta? La función de producción es lo mismo. Si yo pongo impuestos, subsidios, pongo salvaguardia, eso va a afectar el comportamiento de los productores. Hay que entender la función de producción y hay que entender la función de demanda como funciones de comportamiento. Lo que queremos hacer los economistas, contrario a lo que muchas veces se piensa, es entender el comportamiento de las personas y predecir el comportamiento de las personas. ¿Para qué? Uno, para evaluar las políticas públicas a través de los cambios en el bienestar que va a tener ese individuo. Bueno, y para hacer todo esto, se requiere saber de un poco de economía del bienestar. ¿Cómo vamos a medir los cambios en el bienestar cuando hay cambio en precio, en cantidad o en calidad de un bien?
Cantidad es particularmente importante y calidad también cuando hablamos de servicio ecosistémico. Y valorar cambio en cantidad es muy complejo. No es tan simple como valorar cambio en precio, ¿ya? Si valoramos cambio en precio es relativamente sencillo, hay mucha más literatura sobre esto, pero medir cambio en cantidad o calidad y cómo eso afecta el comportamiento de las personas es complejo. ¿Cuál es el bienestar? Y por supuesto requiere un montón de econometría. Nosotros algo de econometría les vamos a mostrar. Econometría es la forma en que nosotros usamos datos y métodos estadísticos para encontrar estas funciones de comportamiento, para poder identificar el valor económico. ¿Okay? Bueno, la valoración económica se ha concentrado en tres cosas. Cambio en precio, hasta los años 80, ¿cierto? Cambio en cantidad, que a partir de los años 80 empieza a ser algo importante. Por ejemplo, si yo estoy valorando una política de descontaminación, eso no va a cambiar el precio de la cantidad de material particulado. Lo que va a cambiar es la cantidad de material particulado. Es un cambio en cantidad. Y ese cambio en cantidad va a cambiar el comportamiento de las personas. ¿Okay? Y cambio en calidad de agua, etcétera, de bienes públicos. Y aquí hay un elemento central que es importante entender en economía. Los economistas somos... tenemos la mala práctica de ponerle nombre equivocado a casi todas las cosas. Entonces le ponemos el concepto económico valor y entonces todo el mundo se mete por la discusión del valor y empiezan con Sócrates, no sé. Bueno, no. Nosotros queremos decir simplemente excedente, eso es lo que queremos ver. Ese es nuestro concepto de valor. Si nosotros no le hubiéramos puesto valor, le hubiéramos puesto otro nombre, no tendríamos tantas discusiones filosóficas sobre esto y todo el mundo dice, los economistas entienden por valor el excedente del consumidor y el excedente del productor. Se acabó la discusión. Tiene limitaciones, tiene beneficios. El siguiente concepto equivocado, no equivocado, el siguiente nombre equivocado de los economistas es bienes públicos, porque todo el mundo entiende algo distinto de bienes públicos que los economistas. ¿Cómo entendemos los bienes públicos los economistas? Los bienes públicos no son los bienes que entrega el Estado, así de simple, ¿ya? Los bienes públicos para los economistas son bienes que tienen dos características. No hay rivalidad en el consumo y no se puede excluir a nadie de ese consumo. Pésimo nombre que le escogimos, ponerle bienes públicos, porque esto nos genera, todo el mundo asocia bienes públicos con lo que entrega el Estado y entonces generan discusiones que son innecesarias producto de que elegimos mal la palabra. ¿Qué significa que no hay rivalidad? Que la cantidad que yo consumo no disminuye la cantidad disponible para la siguiente persona que quiera consumir ese bien. Claramente una manzana no es un bien público, yo me como mi kilo de manzana, no quedo nada para el resto, ¿cierto? Pero la defensa nacional, que es el ejemplo típico de un bien público, bueno, yo consumo defensa nacional, no sé cómo se consume eso, pero yo tengo defensa nacional, la cantidad de defensa nacional disponible para el resto del mundo es la misma. Calidad de aire, más o menos lo mismo, alumbrado público, etc. Y no hay exclusión. Una vez que se provee el bien, yo no puedo excluir a nadie de su consumo. Si yo definí el nivel de seguridad o de inversión en seguridad pública, no puedo excluir a nadie de ese consumo. No puedo decir tú no vas a consumir de eso, ¿cierto? Hay, por supuesto, bienes intermedios que son semipúblicos, existen los clubes donde yo tengo un bien que en principio es público, pero yo puedo excluir, etcétera. Hay mucha variación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos bienes públicos? Es que como a mí no me pueden excluir, no hay ningún incentivo para yo reflejar mi demanda por él adecuadamente. Si ofrecen el bien, yo lo voy a consumir igual. Entonces no tengo ninguna razón para pagar por él. Entonces estos bienes no tienen mercado. Y como no tienen mercado, no tienen precio. Y si yo asociara precio a valor económico, tampoco tendrían valor. Y ahí hay un error. Hay un error garrafal en la conceptualización. ¿Okay? Bueno, existen, esto simplemente para complicarles la vida. Hasta ahora ustedes dicen, yo no sabía nada de economía, ahora sé lo que es el valor económico, entiendo que el excedente del consumidor, ya, pero la cosa no es tan simple, a los economistas nos gusta complicar las cosas. Y el excedente del consumidor tiene un pequeño problema, ya les mostré yo que es el área por encima del precio y bajo una demanda marshalliana. También está el excedente del productor, pero la mayoría de la literatura asociada a valoración económica se centra en estimar el excedente del consumidor. También hay excedente del productor, pero es como más fácil esa parte. Y se sugirieron dos formas adicionales de medir el bienestar que tienen estos nombres súper raros. Uno se llama la variación compensatoria, la variación compensada y la variación equivalente, ¿ya? Que si ustedes van al libro de Freeman, léanlo varias veces para poder entender la cosa, porque esto tiene que ver con la situación donde está el individuo de la cual tiene derecho, si es la situación inicial o la situación final. Eso va a determinar si yo voy a usar el concepto de variación compensada o variación equivalente. Tiene que ver o va a cambiar dependiendo si es una mejora o un empeoramiento en la situación del individuo. En este caso pensemos en la calidad ambiental. Entonces miren, esta es la definición, es como un trabalengua.
La variación compensada es la cantidad máxima de dinero, olvídense de dinero, es la cantidad máxima de otros bienes que yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿cierto?, por un cambio favorable, ¿ya? Es decir, si mejora la calidad ambiental, pero yo no tengo derecho a esa mejora de la calidad ambiental, sea legal o fáctica, aquí es un problema no menor, yo tengo que pagar por ella, no tengo derecho, no es que yo sea el propietario de la mejor calidad, a pesar que la Constitución lo diga, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, yo voy a tener un cambio favorable, va a mejorar la calidad ambiental. ¿Cuál es la máxima cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a sacrificar para acceder a ese cambio favorable? O bien, la mínima cantidad de dinero que estoy dispuesto a aceptar como compensación por un cambio desfavorable. Entonces, fíjense lo que está implícito en esta conceptualización. Esto es lo mismo, es igual a un excedente. Estoy estimando el excedente del consumidor, pero de una forma un poquito más sofisticada. No voy a discutir por qué es necesario hacerlo, pero esto va a estar en la literatura siempre. Entonces, yo consumidor, estoy viviendo en Santiago y ahora el ministerio quiere mejorar la calidad del aire, ¿cierto? Y va a mejorarla vía una regulación a los vehículos, ¿cierto?, que van a circular o a las empresas. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿pasa un análisis costo-beneficio esta medida? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es lo que la gente está dispuesto a pagar para acceder a una mejora en la calidad del aire? O la mínima cantidad de dinero que estoy dispuesto a aceptar para que aumente la mala calidad. ¿A cuál situación tengo derecho yo? De acuerdo a la definición de variación compensada, a la situación inicial. Yo estoy obligado, si tú quieres, a estar en la situación inicial. Por lo tanto, el concepto práctico, final, que nosotros vamos a usar para medir el valor económico, tiene que ver con si el cambio es favorable o desfavorable y con los derechos de propiedad implícito o explícito asociados al cambio. Entonces, si hay una comunidad que va a ser afectada, uno podría preguntarse, bueno, ¿esta comunidad está dispuesta a aceptar una cierta cantidad de dinero o alguna compensación para aceptar un cambio desfavorable? Y esto es lo que hace la ley. La ley calcula estas cosas. Lo que pasa es que el sistema legal no los calcula pensando en los conceptos económicos, sino que ellos tienen otros criterios para calcular las compensaciones que son más correctas para, por ejemplo, expropiar una casa para hacer una carretera. Es el mismo concepto, ¿cierto? Hay un bien común, que es una carretera. Esta persona, la carretera va a pasar por su casa, entonces yo se la expropio, y la ley te da derecho a expropiarla, pero yo lo compenso. Entonces lo lógico sería compensarle con el valor de mercado, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Lo lógico sería compensarle con el valor, qué sé yo, de mercado, pero ese valor de mercado es el valor económico que tenemos que tratar de entender cómo calcularlo. Existe, además, el concepto de variación equivalente, que la diferencia, sí, adelante, la diferencia entre la variación compensada y la equivalente es a dónde el individuo está en cierta forma obligado. Y en este caso el individuo va a estar obligado a la situación final. Entonces, por ejemplo, si va a haber un empeoramiento de la calidad ambiental, él está obligado a estar en la peor situación, en el peor. Si va a haber una mejora, también tiene derecho a la mejora. Va a estar en la situación final. Y se define así, cantidad máxima de dinero que estoy dispuesto a pagar para evitar un cambio desfavorable. Tengo que pagar para evitar un cambio desfavorable. Aquí yo voy a pagar para acceder a uno favorable. ¿Ya? Y la cantidad mínima de dinero que estoy dispuesto a aceptar para renunciar a un cambio favorable. La única diferencia entre esta conceptualización y esta es dónde están los derechos de propiedad implícitos. ¿Ya? Difícil, requiere años entender esta cuestión, uno se enreda, hay grafiquitos para hacer esto, regularmente los 10 primeros años son los difíciles, pero tarde o temprano uno entiende la diferencia entre variación compensada y variación equivalente. Lo único que tiene que llevarse para acá es en la idea de que hay un excedente, que le llamamos excedente del consumidor, y que ese excedente lo vamos a medir a través de la variación compensada o de la variación equivalente, dependiendo de los derechos de propiedad, y que eso se va a expresar a través de la disposición a aceptar o de la disposición a pagar, dependiendo del caso. Entonces no es trivial esta cuestión. No es que siempre tengamos que estimar la disposición a pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que estimar la disposición a aceptar genera sesgos porque no hay una cota superior de ingresos y por lo tanto la gente tiende a sobreestimar lo que está dispuesto a aceptar y hay grandes diferencias entre disposición a aceptar y a pagar en la práctica. Pero conceptualmente esto es lo que ustedes deberían al menos reconocer. Uno no espera que en un curso como este un estudiante pueda hacer la distinción súper clara, pero al menos haber estado expuesto alguna vez, decir, ya entiendo que hay una variación equivalente que tiene que ver con los derechos de propiedad, que se puede medir como disposición a pagar o como disposición a aceptar, dependiendo si el cambio es favorable o desfavorable. Si se llevan esa historia para la casa, estamos perfectos.
Bueno, por años los economistas han estado valorando los cambios en precio. Y esto es súper sencillo. Fíjense, aquí vamos a aumentar el precio. El precio va a aumentar de P0 a P1, aumenta de aquí para acá, y el excedente del consumidor, él va a disminuir su consumo de aquí a acá, ¿cierto? Entonces su excedente, fíjense, este era su excedente antes, el triangulito grande. Ahora con el nuevo precio, la nueva cantidad, relación de comportamiento, está aquí. Por lo tanto, su excedente es este chiquitito ahora. ¿Cuánto perdió? Perdió todo este trapezoide. Eso perdió en términos de bienestar solamente por cambio en precio. Si el precio estuviera bajando, tendría una mejora. ¿Qué es lo que hace un monopolio? ¿Qué es lo que hace un oligopolio? Trata de expropiarle al consumidor el excedente. Esa es la meta del monopolio, ¿ya? El monopolio perfecto es el que puede cobrarle un precio distinto a cada individuo. ¿Para qué? Para apropiarse completamente del excedente. Desde la perspectiva de la eficiencia da lo mismo, el monopolio se queda con el excedente y el consumidor se queda sin excedente y consume igual. Pero hay un efecto redistributivo, pues se lleva la plata del monopolio y el consumidor pierde en cierta forma ese bienestar. Bueno, entonces, vamos a la parte econométrica ahora, dígame. Sí, claro, sí, pues interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Yo, diga. Imagino que para hacer esta evaluación uno tendría que estimar el excedente de cada una de las personas que estaría sujeto Sí, a... así es, así es. Sí. Por tanto, sería una suma, por así decirlo, hacia horizontal. Me imagino que pues, sumando Sí. individuos, Sí. podría costar Sí, esa, sí. Excelente pregunta. Mira, esa es yo recuerdo el año 96, haciendo esto con Sergio, teníamos este mismo problema, porque si yo tomaba la función de demanda promedio y evaluaba en la función de demanda promedio, me daba un excedente completamente distinto que si tomaba cada individuo, le calculaba su excedente y después lo promediaba. No, uno en principio cree que debería dar lo mismo, pero como estas funciones son altamente no lineales, lo correcto es lo que tú sugieres. Yo tengo que estimar esta función de demanda. Fíjate el problema que tengo. Tengo que estimar esta función de demanda para cada individuo. Y tengo que estimar el excedente para cada individuo. Es decir, cuando yo hago valoración económica, es muy relevante la heterogeneidad de los individuos que toman decisiones sobre el uso de estos recursos. Entonces nos obliga desde la perspectiva de la demanda, cuando yo quiero estimar esta función, a entender la heterogeneidad. Y hay personas que tienen excedentes más grandes, otros que tienen excedentes más chicos, unos que son más reactivos a una cosa, hay unos que son más ambientalistas, menos ambientalistas, y cómo diablo pongo todas esas cosas en esta función de demanda que en la teoría económica depende de precio e ingreso. Pero depende de la edad, depende de su posición ideológica, si tú quieres, depende, por supuesto, del ingreso, está limitada al ingreso, y depende de un montón de otras cosas. Entonces, claro, yo voy a tener esta función de demanda que la voy a calcular econométricamente, y en ese modelo econométrico lo que voy a tratar de hacer, no siempre se puede, es tratar de diferenciar lo más posible entre distintos individuos, de tal forma de calcular el excedente por individuo y después por mediarlo. Y después tengo un problema, que yo siempre tengo una muestra, tengo que proyectarlo hacia la población relevante, que no es trivial, ¿ya? Pero ese es ¿cómo se llama? El camino que uno tiene que seguir, ¿ya? ¿Cómo empieza cualquier estudio de valoración? Conociendo la intervención relevante. Primer punto. Tengo que saber qué es lo que quiero valorar, qué es lo que genera el cambio en el ambiente. Después tengo que generar, segundo punto, ¿cuál es la población relevante? ¿Cuáles son los que van a haber afectado su bienestar producto del cambio en la política? Y una vez que tengo eso, tengo que tomar una muestra, hacer una estimación, calcular el excedente del consumidor, la variación compensada equivalente por individuo, promediarla y después proyectarla a toda la población si es representativa. Ustedes lo van a ver en costo del viaje, que no siempre uno satisface la condición de tener una muestra representativa. Si yo entrevisto solamente gente que va al sitio de recreación, no puedo proyectar ese valor a toda la población que no va. Y así, van a haber un montón de problemas de ese tipo. Sigue. Mi pregunta también iba en otro sentido. ¿Seguro? De que eso asumiría que cada persona consume un porcentaje de este bien que sabemos que está relacionado con el medio ambiente, Ya. pero cuando un recurso no cumple o no satisface con la idea de exclusión y de que sea privado. Gracias. Entonces quizás no es correcto No. sumarlo horizontalmente. Correcto, hay que sumarlo verticalmente. Eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es el caso en que yo tengo una función de demanda. El problema central con bienes públicos, no puedo estimar esa función de demanda porque no hay comportamiento observado. Y tengo que recurrir a metodologías que me permitan calcular la variación compensada para cambios en cantidad cuando no observo demanda, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero tu razonamiento es perfecto. O sea, esto es si yo puedo estimar una función de demanda. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no puedo estimar una función de demanda porque yo no observo comportamiento? Y en biodiversidad, por ejemplo, o en
valores de no uso que voy a explicar en unos minutos. Hay muchos bienes, que, sobre todo los que nos interesan hoy día realmente, no tenemos esta función de demanda. Y entonces, ¿cómo diablo calculo la variación compensada o equivalente si yo no tengo comportamiento observado? Y ahí tengo que descansar en ciertas metodologías que son altamente controversiales, porque la gente te dice, bueno, pero tú no observas comportamiento. ¿Cómo puedes estar seguro que lo que estimaste representa realmente lo que él está dispuesto a sacrificar para tener un cierto nivel de ese bien? Ahí hay un desafío. Vamos a ir avanzando exactamente en esa dirección. Pero primero quiero ver que estemos de acuerdo que si existe la función de demanda, todos entendemos lo que estamos calculando, etcétera. Y después decir, bueno, oh my God, no existe la función de demanda para servicio ecosistémico, entonces tenemos que hacer otra cosa. Ya. Entonces aquí yo tengo una función de demanda marshalliana, si se le llama función de demanda, que depende de precio y depende de ingreso. M es el ingreso, P el precio y X la cantidad demandada. Alfa, beta y lambda son parámetros de comportamiento que me dicen cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Por lo tanto, ¿qué signo tiene que tener beta? Negativo. Si aumenta el precio, yo consumo menos. Ley de la oferta y la demanda. Esto es válido para función de demanda higgsoniana, pero no vamos a entrar en esa discusión. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso? ¿Qué debería pasar? Si aumenta el ingreso, ¿yo demando más o demando menos? Aumenta ese. Depende. Depende, porque podría ser un bien, por ejemplo, como la sal. Da lo mismo cuánta plata tenga yo, voy a consumir la misma cantidad de sal. O podría ser un bien que los economistas le llamamos un bien inferior, que aumenta el ingreso y yo consumo menos. O un bien superior, que aumenta el ingreso y yo consumo más. Depende. Esto no es claro qué signo debe tener, pero supongamos que es recreación, que es número de viaje a un sitio de recreación. Uno podría esperar que mientras más ingresos hay, la gente haga más viajes. Si el precio es más alto, el precio no necesariamente refleja el precio de entrar. Sergio va a hablar sobre el costo del viaje. Si aumenta el precio, yo hago menos viajes, me sale más caro ir, obviamente. Ya. Entonces el excedente del consumidor es esta cosa que está aquí. Ahora, ¿cómo llegamos a este valor? Calculamos una integral, calculamos ese triángulo. Ese triángulo se calcula como una integral. También lo pueden hacer como el triángulo, pero es un área. Es base por altura dividido por 2. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ese 2 no tiene nada que ver con eso, pues cambia. Entonces tiene la cantidad. Esta es la cantidad de viajes iniciales, lo que yo consumo antes del cambio de precio. Esto es lo que consumo después del cambio de precio. Está en el cuadrado. Hay una razón, se está multiplicando, ¿cierto? Y está dividido por 2 veces el valor del impacto en el precio. Es el excedente del consumidor para esta forma funcional. Esta es una función de demanda lineal. Si yo tengo una función de demanda como esta, que nosotros le llamamos semilog porque el exponente yo lo puedo poner acá y me queda el logaritmo natural de x, igual a eso que está aquí. El excedente del consumidor es distinto en la fórmula, podría ser el mismo valor, ¿ya? Pero cambia, queda x1 menos x0 dividido por beta. Este beta y este beta no son iguales, porque esta forma funcional y esta forma funcional, cuando yo tome datos, me van a dar valores distintos. Y eso es lo que va a hacer la econometría. Nosotros vamos a explicar la econometría en un ratito, pero la econometría, ¿qué me va a decir? ¿Cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale lambda? ¿Qué es lo que voy a recolectar yo en mis datos? El número de viaje, el precio y el ingreso, y otras variables relevantes, ¿ok? Y si yo tengo una demanda típica que tiene logaritmo aquí y logaritmo acá, si yo aplico logaritmo aquí me queda alfa, ¿cierto? Beta por el logaritmo de P, más lambda por el logaritmo de M, el excedente del consumidor es esta función un poquito más fea. Esta es la razón por la cual no es lo mismo promediar el excedente consumidor de todos los individuos que tomar un individuo promedio y evaluarlo en la función de demanda. No va a dar el mismo valor. Pero esto es lo que vamos a hacer en términos de excedente. A partir de esta misma información nosotros podemos encontrar la variación compensada equivalente. Hay una sección de nuestro libro que muestra claramente cómo hacer esto, pero no nos vamos a meter en esa discusión. Hagamos una síntesis, ¿cierto? Hay concepto económico-valor. El concepto económico-valor está asociado a una relación de comportamiento que es la función de demanda. Yo necesito datos para estimar esa función de demanda o de producción. Con esa información yo puedo calcular el excedente del consumidor o la variación compensada o la variación equivalente que reflejan la disposición a pagar para quedarse con el bien o refleja, por ejemplo, la disposición a aceptar para aceptar un cambio desfavorable, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos que saber hasta ahora. Las formulitas, olvídense, vamos a entrar en detalle más adelante. Lamentablemente este está con, ¿cómo se llama? No, está en PDF, porque esto tenía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión? Dinámica. Pero para los que son economistas, esta cuestión debería tener sentido. Voy a tratar de explicárselo a los que no son economistas, pero esto es más o menos sencillo. Aquí está la cantidad que yo consumo del bien Y, que son todos los demás bienes. Y esta es la cantidad que yo consumo de X. ¿Ok? Bueno, estas cosas que están aquí en negrito
los economistas le llamamos funciones de utilidad. Nuevamente elegimos un pésimo nombre, ¿ya? Porque utilidad, utilitarismo, a la gente no le gusta. Pero piensen que eso refleja el espacio, las combinaciones de Y y de X que me generan el mismo nivel de bienestar. Yo estoy indiferente entre estar en un punto aquí y en un punto acá. Me genera lo mismo. Yo acepto más de Y, pero tengo menos de X. Aquí acepto más de X, pero tengo menos de Y, pero estoy igual, me da lo mismo. Hay sustituibilidad, sustitución entre X y Y. Sustitución es un concepto clave para valorar. Sin sustitución no tiene sentido hacer valoración, ¿ya? ¿Por qué? Porque la valoración es cuánto estoy dispuesto a sacrificar aquí para tener más acá. O al revés, digamos, cuánto estoy dispuesto a sacrificar aquí para tener más acá. Si yo no puedo sustituir, no hay espacio para hacer valoración. Ya. Entonces tengo dos niveles, tengo el U1, U2, hacia allá va creciendo, es decir, en este punto yo tengo menos utilidad que acá, C y A son mejores, ¿cierto? Y las amarillas reflejan el ingreso que yo tengo. Esto es todo lo que yo puedo comprar de Y, aquí arriba, es todo lo que yo puedo comprar de Y con el ingreso que tengo, y esto es todo lo que yo puedo comprar de X con el ingreso que yo tengo. Y aquí pasa lo mismo, ¿cierto? Como cambió el precio solamente de X, la curva se mueve en este lado nomás. ¿Por qué? Porque cambiamos de aquí a acá, ¿cierto? El precio cayó, perdón, subió. Al subir el precio yo puedo comprar menos. Partimos aquí. Aquí está mi situación A. Este es mi punto original, esta es mi restricción de presupuesto. Yo puedo consumir todo esto de X, puedo consumir todo eso de Y. Y estoy aquí súper feliz en el punto A. Tengo mi nivel de utilidad U2, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Sube el precio. ¿Qué es lo que pasa cuando sube el precio? Una cosa obvia. El ingreso que yo tengo cae. Mi ingreso real. Tengo menos plata en realidad. No tengo más. Cayó mi ingreso. Cayó. ¿Y cómo se refleja eso? Esta cosa se mueve para acá. Ahora puedo comprar menos. ¿Por qué? Porque el precio es más alto. ¿Cierto? Entonces eso va y me mueve aquí a B. Entonces estaba en A, ahora estoy en B. Digo, chuta, perdí. Tuve una pérdida de bienestar. Recuerden lo que yo quiero medir. Yo quiero medir el cambio en el bienestar de las personas. Y el cambio en el bienestar es la distancia que hay entre A y B. Eso es todo lo que yo quiero medir. ¿Y cómo diablo mido esa distancia? Bueno, calculo la distancia. Y digo, ¿cómo hago si estoy en B con los nuevos precios ahora, con esta que está aquí, cómo hago para llegar al mismo nivel de bienestar que si estuviera en A? No puedo estar en A. ¿Por qué no puedo estar en A? Porque no tengo forma de llegar a A ahora, ¿cierto? No puedo, con la nueva estructura de ingreso, por mucho que yo me voy a allá, nunca voy a estar justo en A. Pero voy a tocar esta curva ahora aquí en C. Entonces esta distancia es la medición del cambio en el bienestar. ¿Qué es lo que mide? La distancia entre la curva de indiferencia 1 y la curva de indiferencia 2, que me refleja el cambio en el bienestar de pasar de A a B. Es un cambio negativo, por supuesto, ¿cierto? Hay que ponerle un signo negativo a esta cuestión. Pero resulta que eso simplemente se hace entregándole más recursos en B para que llegue a la misma función U2. Y esta distancia que está aquí es la variación compensada. Entonces, la idea que tenemos los economistas de concepto económico de valor está basado en una teoría sólida de la medición del bienestar. Y lo que pasa es que regularmente los que no son economistas se quedan con la parte de que lo estoy midiendo en dinero y les molesta, que estoy valorando cosas que no son valorables, pero claramente es valorable. Claramente es valorable. Esto yo lo puedo expresar en manzana, en sacos de trigo, en lo que sea, en dinero. Estoy midiendo cuánto tengo que darte en recursos para que tú estés tan bien como antes. ¿Quién define qué es estar tan bien como antes? Tú lo defines. Resulta que los economistas neoclásicos somos abiertamente democráticos. Nosotros no le decimos a nadie cómo tiene que armar su felicidad. Él lo decide. Por supuesto tenemos opiniones sobre los que contaminan. Decimos, esa parte no nos gusta, te vamos a poner un impuesto, ¿cierto? Pero existe una idea de que el consumidor es soberano. Él decide cómo quiere consumir, ¿ya? ¿Y cómo sabemos eso? Porque claro, esta es mi función de utilidad, pero otra persona, por ejemplo, aquí yo puedo tener libros, yo puedo valorar mucho los libros, pero esa persona no valora tanto los libros, valora los celulares. Bueno, sus preferencias. Uno puede tener visiones morales sobre esta cuestión, pero nosotros como economistas respetamos la preferencia, la soberanía del consumidor, pero medimos exactamente su cambio en el bienestar, que refleja moverse de este bienestar a este bienestar y lo medimos a través de este desplazamiento vertical de la recta de presupuesto. Y ahí aparece la variación compensada, variación equivalente, ¿ya?
no voy a explicar la otra, digamos. Yo puedo hacer exactamente lo mismo y medir variación equivalente, pero que también es un cambio en el ingreso, pero solamente que vamos en la otra dirección. Olvídense de esa diferencia. Volvamos a esta conclusión. Yo puedo medir el cambio en el bienestar de las personas a través de transferencias de suma alzada de recursos, ¿cierto? Y eso le voy a llamar variación compensada o variación equivalente. Si es una caída una subida de precio, es una pérdida de bienestar. Si bajó el precio, es un aumento en el bienestar, ¿cierto? Si aumentó la cantidad de servicios ecosistémicos, es beneficio. Si cayó la calidad ambiental, es una pérdida. Cualquiera de ellas yo la puedo medir como disposición a pagar, como disposición a aceptar, y siempre la puedo medir a través de cambio en la recta de presupuesto inicial o final. Y eso va a determinar si es variación compensada o equivalente. Ahora, ¿qué pasa si no hay sustitución? ¿Qué pasa si esas funciones que están aquí no son continuas, no se comportan tan bonito como las que está acá? Y esta es una cuestión así, es una 90 grados, algo en 90 grados. Bueno, ahí la historia cambia. Y en algunos casos la variación compensada va a estar definida y va a ser una suma que yo puedo calcular. En otros casos no se va a poder calcular, va a ser infinita, ¿ya? Y a veces la variación equivalente va a estar definida y en otros casos va a ser infinita. Todos esos casos la literatura económica los captura adecuadamente. Es decir, si yo quiero tapar el Gran Cañón con cemento, los economistas podemos calcular la variación compensada equivalente de eso, considerando que no hay sustitutos perfectos para el Gran Cañón. Se puede hacer. Ahora, la respuesta es obvia. Es infinito. Entonces, ¿para qué hacemos la valoración? Todos sabemos el valor que tiene para los seres humanos los ecosistemas del mundo. ¿Cuánto es el valor? Inconmensurable. ¿Qué política pública quiere valorar la destrucción de todo el planeta? Solamente en los monitos animados, ¿cierto? A alguien se le ocurre explotar el planeta, ¿cierto? Entonces, preguntarse cuánto valen todos los servicios ecosistémicos del planeta implica, bajo este prisma económico, que tú consideras que existe una política pública deseable que tú quieres evaluar, que tiene como objetivo destruir todo el planeta. Bueno, supongamos que tenemos esa idea, ¿cierto? Y que aceptamos que esa política pública existe. ¿Cuál es la respuesta obvia, siendo economista o no economista? ¿Cuánto valen los servicios ecosistémicos del planeta? Infinito. No hay sustituto. Imagínate que nuestro concepto económico de valor, que requiere compensaciones en dinero o en especie, no tiene sentido, porque si desaparece el planeta, ¿con qué te compenso? ¿Con qué me vas a pagar? El concepto económico de valor funciona en la medida que nuestro concepto de mercado y de intercambio funciona. Y ahí uno puede discutir que esto es, qué sé yo, que si nosotros estuviéramos en el trueque, bueno, a lo mejor también funciona, pero si nosotros tuviéramos otra forma de intercambio, otra forma de resolver esto, la valoración económica no tendría ningún sentido. Por supuesto que no. Entonces la valoración tiene sentido en este contexto histórico en el cual nosotros nos movemos y mientras no destruyamos el planeta completo. Entonces, si ustedes quieren, a través de la valoración económica, detener la destrucción de todo el planeta, eligieron el instrumento equivocado. Lo que nosotros podemos hacer es evaluar cambios marginales en los atributos, en los servicios ecosistémicos y valorar políticas que tienen cambios marginales. ¿Y qué es marginal? Es medio complejo. Ya. Después de darle todas las charlas de qué es lo que es el valor económico, aparece esta cosa que, dígame. Otro ejemplo que me estoy yendo como una nebulosa. Muy bien, me gusta esa idea. Sí, otro ejemplo ¿Ya? que tampoco no tiene sustitución. Yo creo que son unos casos súper concretos. A ver. Dígalo. Sí, como yo trabajo en el tema de calidad de agua, ¿Ya? esta es una historia de otro colega, pero la voy a tomar prestada. Perfecto. Que cuando se fue a la región de la Araucanía a presentar, digamos, qué servicio ecosistémico tenía el mejorar la calidad del agua de un río, de una cuenca, supongamos el Tolten. ¿Ya? Entonces, frente a un público súper diverso que también incluía machis, que tienen que son los que no saben, como representantes espirituales del pueblo mapuche. Entonces, bueno, él enumeró una serie de servicios ecosistémicos que tenía esto. Entonces la machi al final de la ponencia le dice, bueno, pero usted no consideró el ñen. Bueno, entonces todos preguntaban, pero ¿qué es lo que es qué es el ñen y no lo considera? Y era como la relación espiritual de esa como visión mapuche del agua con algún espíritu. Entonces, cuando me empiezo a imaginar cómo viene, no Sí. soy economista, pero Está no bien, está bien. sustituible,
Ahí tenía uno. puede ser ese un No, ejemplo claro. y es como, Ya. chuta, ¿qué valor le pongo al ñen? De verdad que no. Mira, mi respuesta, probablemente no te la van a dar todos los economistas porque aquí hay de todos los tipos de economistas, pero mi respuesta a eso es absurdo intentar valorar económicamente ese, que es un bien. Yo no lo puedo La convertir misma en un bien. Machi, No lo puedo- ¿cómo cuando lo vio los convierto en un bien? servicios ecosistémicos, dijo, el ñen, ella lo tomó como un Claro, servicio es un ecosistémico, yo servicio no para ella. sé. Claro, ese servicio tiene sentido que nuestra visión, qué sé yo, no sé si occidental, pero pongámosle un nombre, occidental, tratemos de valorar eso en este marco de su... No tiene sentido. O sea, cuando a mí me han pedido muchas veces que trate de valorar los servicios culturales asociados a la existencia de comunidades indígenas, y yo me pongo, yo no voy a hacer esa cuestión. Y no lo voy a hacer porque yo creo que no tiene sentido extender, esto es imperialismo ideológico, extender los conceptos de valor a cosas que no deberíamos extender el concepto de valor. Y esta es una de ellas. Entonces, ahora, el problema es que nosotros igual tenemos que tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿cómo pondero un elemento que no puedo llevar a mi análisis costo-beneficio en dinero con el que sí puedo llevar? Y eso es una decisión política que los países tienen que tomar. Pero yo voy a hacer mi análisis costo-beneficio correctamente. Y voy a decir, honestamente, esto que me está expresando la Machi y muchas otras cosas no tienen un correlato en mi marco ideológico que estoy usando, porque esto es un marco ideológico. ¿Me entiendes? Ahora, no todos los economistas ambientales ni todos los economistas van a estar de acuerdo conmigo en esto. Muchos de ellos van a decir, no, si pasa el análisis costo-beneficio, eso es todo lo que tenemos que preocuparnos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo insisto que las metodologías de valoración tienen límites y hay áreas nebulosas que uno no puede forzar. Ahora, uno desde la perspectiva académica puede hacerlo y intentar mover esa frontera, es decir, a ver cómo lo valoro. Pero es absurdo tratar de valorar todo. Esta es una cuestión que, curiosamente, no somos los economistas ambientales, al menos los que hacemos valoración, los que estamos empujando esa frontera a querer valorar todo. Es la gente que no es economista que cree que se puede valorar todo. Nosotros, honestamente, y el paper que mostraba Sergio de Boxtal y compañía, dicen, ojo, que esas preguntas no tienen ningún sentido de la perspectiva económica. ¿Ya? Ahora, no sé cuál es la solución para el problema, porque este es un problema que como sociedad tenemos que enfrentar. Ponderamos, supongamos que el beneficio es enorme para la sociedad y tenemos una comunidad mapuche, chuta, ¿y cómo lo resolvemos esta cuestión? Es un problema político. No hay un análisis costo-beneficio asociado a eso, digamos. No hemos llegado todavía y no sé si me equivoco, pero Díganos. ¿eso no tiene que ver con el valor de no uso o valor de existencia o no? No, porque voy a ver eso ahora. El valor de no uso igual requiere sustituibilidad. Ahora, el problema de no sustituibilidad en tu caso es más extremo, porque hay bienes que son valorables económicamente y que no tienen sustituto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, qué sé yo, una zona como... No, cuando hacemos turismo de especies, por ejemplo, ahí en Chorosdama. Ese mismo no tiene un sustituto. Yo no puedo sustituir Chorosdama como un área protegida. No hay un correlato idéntico a eso, pero sí lo puedo valorar. ¿Ahí sí? Sí. Los economistas nos gusta complicarnos la existencia, entonces, innecesariamente, claro, a los que no son economistas, los economistas también se la complicamos, tratamos de ser ecuánime en eso. Entonces, mira, nosotros tenemos el concepto económico de valor, que es, piénsalo de esta forma, la cantidad de recursos que yo estoy dispuesto a sacrificar para tener más de otro recurso. Ese es el concepto general. Como estamos hablando de disposición a sacrificar, implica que hay una sustitución entre el recurso que yo quiero tener más y el que yo quiero sacrificar. Sustituyo 4 unidades de esta por una unidad de esta. Ahí hay sustitución. Y por supuesto una persona puede estar dispuesta a sacrificar 2, otra puede estar dispuesta a sacrificar 1 y otros pueden estar dispuestos a no sacrificar nada. Entonces hay distintos niveles de sustitución, hay bienes que son más sustituibles que otros, etcétera. Entonces la sustitución es un concepto. Pero bueno, los economistas inventamos ese concepto. A propósito, el concepto económico de valor tiene una historia de 150 años hacia atrás. Lo inventó, lo acuñó Dupuit en 1844 en un estudio sobre carreteras. Y después Marshall en 1879 lo formalizó un poquito más. Y a través del tiempo se fue complicando un poquito y se descubrió esta cosa, o se inventó esta cosa de la variación compensada equivalente en los años 30. El primer estudio aplicado de valoración económica donde se estiman estos valores es de finales de los años 70. ¿Y cuál es la razón? La razón es que
el concepto económico es claro, es relativamente simple, pero no existía la forma empírica de estimarlo. Es decir, se sabía lo que queríamos estimar, pero no había forma de hacerlo. Y surgió a finales de los años 70 un concepto que se llama integrabilidad, que es una cuestión fascinante de la perspectiva matemática, que lo que sugiere es lo siguiente, y esto es magia. Lo que queremos hacer los economistas es meternos en tu cabeza y entender la estructura de preferencias tuyas. ¿Cómo intercambias bienes y servicios en tu cabeza? ¿Ya? Eso es lo que queremos. Entonces, eso siempre Dupuy lo sabía, Marshall lo sabía, Higgs lo sabía en los años 30, pero por mucho que nosotros supiéramos lo que queríamos hacer, no había forma de encontrar la estructura de preferencia. Ahora, en los años 70, Hurwitz y Usawa, que son matemáticos, creo, descubrieron una forma que a partir de una función de demanda, una función de demanda es algo que hasta los no economistas están de acuerdo que existe. Es decir, yo tengo la cantidad demandada que depende del precio, y si el precio aumenta, yo consumo menos, función de demanda. Y la función de demanda depende del precio y del ingreso. ¿Ya? Precio e ingreso son los dos elementos básicos que dependen de una función de demanda. Entonces, reconociendo que el concepto de función de demanda es universal, estos matemáticos sugieren que a partir de una función de demanda yo puedo encontrar la estructura de preferencia. ¿Y qué significa que puedo encontrar la estructura de preferencia? Puedo encontrar la función de utilidad que les mostré ahí, esa curvita. Claro, para los no economistas esta cuestión suena a alquimia, y para los economistas es alquimia. ¿Ya? Lo que tomamos es, observamos tu comportamiento, medimos la variación compensada, o sea, medimos cómo cambia la cantidad cuando cambia el precio y cuando cambia el ingreso. Estimamos eso y a partir solamente de esa ecuación que yo les mostré anteriormente, a ver si la muestro acá, aquí tengo tres funciones de demanda. Estas tres funciones de demanda son estándar. Cualquier persona, no tiene que ser economista, diría, si yo quiero explicar la demanda, hago una demanda lineal, aquí tengo la cantidad demandada, depende de una parte que no puedo explicar, depende del precio, depende del ingreso. Ellos saben que a partir de esta función de demanda yo puedo encontrar esta función de utilidad. Ya, y eso se llama integrabilidad. Requiere un montón de matemáticas, hay que resolver una ecuación diferencial, pero se encuentra. Y eso solamente se logró a partir de los años 70. Y las primeras aplicaciones, es decir, las primeras personas que tomaron esta función de demanda, esa y esa, estas mismas que están aquí, de hecho fueron estas dos, fue Jerry Hausman el año 82. Lo publicó en American Economic Review y dijo, yo a partir de la función de demanda, tomó esta función de demanda, puedo encontrar la estructura de preferencia de este individuo por los bienes que está demandando. Michael Hahnemann, mi advisor, hizo lo mismo para recreación, exactamente el mismo fenómeno. Toman esta función de demanda, o esta, y a partir de esta función de demanda encuentran estas funciones de utilidad. Como yo puedo encontrar esas funciones de utilidad, o puedo encontrar la estructura de comportamiento, de preferencia, yo puedo encontrar la variación compensada equivalente sin ningún problema. ¿Ya? Esa es la estrategia que apareció. Entonces, hay 150 años de historia en esto, hay 30 años de aplicación. Y después está el desafío de qué pasa con los bienes que no tienen comportamiento observado, como los servicios ecosistémicos. Es decir, hoy día nuestra decisión de valorar servicios ecosistémicos está en la frontera de la teoría económica. Representa un montón de desafíos importantes para saber cómo a partir de algo que no podemos observar, que es la demanda por servicio ecosistémico, excepto algunos, puedo encontrar yo la variación compensada, la variación equivalente o el excedente del consumidor. Bueno, el excedente del consumidor claramente no lo puedo encontrar porque no hay una función de demanda asociada. Ya. Bueno, entonces para complicar más las cosas, tenemos nuestro concepto de valor económico, tenemos el excedente del consumidor, la variación compensada, la variación equivalente, y ahora se nos ocurrió decir que además ese valor tiene un montón de subvalores adentro. ¿Ya? Y llamamos una cosa, y es aquí donde los no economistas se sienten súper cómodos y es como que agarran toda la teoría económica de aquí para adelante. ¿Ya? De aquí para adelante están súper bien y empiezan a multiplicar precio por cantidad, todo lo que pueden, porque dicen es facilito, valor económico total. El valor económico, el concepto de valor económico en economía es súper fácil. ¿Por qué? Porque toman toman el valor económico total. Y el valor económico total tiene dos componentes, valores de uso, el valor de uso directo, valor de uso indirecto y el valor de opción, y aquí empiezan las discusiones, ¿no? Que el valor de opción es de no uso, y hay 40 papers discutiendo esa tontera.
Valores de uso básicamente es lo que dice la palabra, es el valor que se le otorga a un recurso porque yo lo uso en forma directa, lo uso en forma indirecta o valoro la opción de usarlo en el futuro. ¿Ya? Esto es similar a la gente que vive en Santiago, todos mis amigos que vinieron de Concepción a Santiago tienen el valor de opción por todas las cosas que podrían hacer en Santiago, las actividades culturales, la comida, todas las cosas. Cuando tú les preguntas, ¿ha ido alguna vez a esa? A ninguna, ¿ya? Pero valoran la opción. Valoran la opción de tener que si él quiere hoy día ir a un concierto, el concierto está, no tiene que tomarse un avión o un bus y viajar un montón de horas. Valor de opción. El valor de no uso, y aquí voy a detenerme un poco, el valor de no uso tiene dos conceptos, el valor de legado y el valor de existencia. Y el valor de no uso, nuevamente como su palabra lo dice, no está asociado al uso del recurso. Y este es el concepto más complejo de entender y de aceptar. Es tanto que la Exxon, ¿cierto?, le pagó a dos economistas que nunca habían hecho recursos naturales, Jerry Hausman y Peter Diamond, que trabaja en pensiones, para que cachen como una cosa, les pagó para que lideraran un equipo de 25 estudios con dos objetivos. Yo voy a profundizar un poco de esto cuando veamos operación contingente, pero la estrategia fue esta, una estrategia muy inteligente, bueno, son dos personas inteligentes, la estrategia es esta. Uno, ellos querían prohibir el uso del concepto de valor de no uso en las cortes americanas, porque recuerden que a la Exxon la demandaron por valor de no uso, y era un montón de dinero. ¿Por qué es un montón de dinero? Porque el valor de no uso no hay un límite a la extensión del mercado, es decir, todo el mundo puede tener valores de no uso. Entonces yo podría asumir que algo que se dañó aquí, la gente en la India perdió económicamente, tuvo una pérdida de bienestar. Y por lo tanto el valor puede ser muy chiquitito, medio dólar, pero multiplícalo por los 6.000 millones de personas que viven en el planeta, es un montón de plata. Entonces la estrategia de Exxon fue muy inteligente, dijo, contrató a esta gente, les pagó un montón de dinero a ellos, pero los estudios eran subfinanciados, con una muestra súper pequeñita, después vamos a discutir sobre eso. Y la estrategia era, uno, el valor de no uso no existe. Estrategia 1, el valor de uso no existe, esto fue un invento de Crutilla, que era de Resources for the Future, esto es un invento de él. No existe tal cosa, no existe el valor de no uso, olvídense esa cuestión, no existe. Segundo, si existiera, no se puede medir. Y aquí tengo 25 estudios que muestran que no se puede medir. ¿Ya? Esa fue muy inteligente. Y llamó a un encuentro académico donde llamaron a todos los políticos de Estados Unidos y les mostraron estos 25 estudios. Y por supuesto no invitaron a los economistas ambientales sino hasta una semana antes. Y los estudios nunca estuvieron disponibles. Para que vean ustedes, hay unas discusiones fabulosas pero hermosas de cómo se tratan los investigadores a propósito de esto. Hay una cosa así, Nancy Webster le dice a Dan McFadden, creo, dice McFadden, que se ganó el Nobel de Economía, dice, llevo 25 años haciendo estudios de costo del viaje y esto que tú hiciste no es un estudio de costo del viaje. Así empezaban las discusiones. Bueno, entonces el valor de no uso es muy importante desde la perspectiva de la política pública. Y en Chile, por ejemplo, no está validado legalmente, ¿cierto? En América Latina no sé cómo está la situación en Colombia. En Colombia y en Perú la ley exige el análisis de costo-beneficios de un montón de proyectos, por ejemplo, mineros, energéticos, etcétera. Entonces, este concepto de valor de no uso va a jugar un rol importante en lo que pase en medidas de compensación futuras en nuestros países. Entonces, pongan la atención a esa cuestión. Los valores de uso regularmente son marginales comparados con los de no uso. Entonces, aquí hay una clasificación que es de TIP. Tenemos el valor de uso, ¿cierto? Valor actual, valor de uso directo, indirecto, consumo, ¿cierto? Bla, 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 no consultivo, bla, 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 recreación, valores espirituales, etcétera, etcétera. Y el valor de opción que algunas personas lo ponen acá, ¿ya? Y está el valor de herencia, dejarle a las generaciones futuras, un valor altruista que no sé bien cuál es la diferencia, aquí hay muchas discusiones, yo no entiendo bien la diferencia entre un valor altruístico y uno de herencia, y el valor de existencia, yo valoro la mera existencia de ese recurso, ¿ya? Los valores asociados a estos conceptos de no uso son significativos y a la Exxon Valdez se le demandó por esto y tuvo que poner un montón de dinero asociado a estos valores. En el uso indirecto está servicios ecosistémicos, como puedes ver. Aquí en directo. Aquí, sí. Control de plagas, regulación hídrica. Claro. Exactamente. Bueno, entonces yo les contaba a ustedes que el valor económico, el concepto de valor económico, tiene una historia de alrededor de 150 años. Digan. Una pregunta con respecto a lo que dijo. ¿Está solamente en el valor de uso indirecto o también hay servicios
También, por ejemplo, los de provisión están todos aquí. Exacto. Todos los de provisión están aquí, claro. Están aquí. Lo que les quería comentar es lo siguiente. El concepto económico de valor tiene esta larga historia, larga y tortuosa historia, que aquí juega un rol importante la introducción, el surgimiento del positivismo en ciencias, donde todo lo que era subjetivo era mal mirado, ¿cierto? A principios del siglo pasado. Entonces, el concepto de valor es subjetivo y es contingente. Y a la gente le molesta esa cosa, sobre todo a los no economistas, les molesta que el valor dependa de la persona que valora. Entonces, el argumento típico dice, pero es que una persona pobre lo va a valorar poco. Sí, si tiene pocos recursos, entonces su disposición a sacrificar recursos va a ser baja. Claro. ¿Qué le voy a hacer? Es así. No, esto no implica nada, no hay un juicio valórico sobre esto. Nosotros decimos, el valor es contingente, depende de la experiencia, depende de la educación, depende de los recursos que tenga, depende del estado de desarrollo de los países, bla, 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 bla. Depende de muchas cosas. Es contingente a la situación, depende de qué cambió. Si hubo inundaciones, no hubo inundaciones, la gente puede tener una percepción del servicio de una forma distinta. Y es subjetivo porque depende de cada una de las personas. Entonces al positivismo no le gustaba esta idea, esta lógica de valores subjetivos, quería valores objetivos, y surgió en la ciencia económica toda esta idea de lo que ustedes deben conocer como los números índices, o los índices de precio, el de la Sper, el de Pache y todo, que medían objetivamente el cambio en el bienestar, como una oposición. Samuelson, de hecho, que fue uno de los que desarrolló toda esta lógica de los números índices, era contrario a esta idea de valor que habían generado Marshall y Dupuy. Decía, esa cuestión es muy subjetiva, eso no es economía básicamente, eso es psicología, si tú quieres. ¿Okay? En los 70 se retomó esto porque ya pasó la ola positivista y toda la teoría que yo le estoy contando funcionaba muy bien hasta que había mercados. El problema era qué pasaba cuando empezábamos a valorar servicios ambientales o bienes ambientales. Y lo que se hizo fue pasar casi mecánicamente lo que existía para bienes privados a bienes ambientales. En la mayoría de los casos funcionaba, porque si yo estoy valorando calidad del aire, calidad del agua, no es tanto problema, como lo mencionaba Sergio anteriormente. El desafío mayor que enfrentamos ahora es cuando tratamos de valorar servicios ecosistémicos, porque todas las cosas que son válidas para bienes privados o para bienes públicos, pero individuales, como calidad del aire, calidad del agua, cobertura forestal, un parque recreativo, no funcionan para servicio ecosistémico y tenemos muy poca teoría construida sobre esos elementos. ¿Okay? Aquí están los desafíos que nosotros creemos que son importantes que ustedes se lleven para su casa. La valoración tiene sentido en la medida que yo pueda identificar un cambio marginal. Yo no voy a valorar, no tiene sentido valorar la destrucción del planeta, eso no es un cambio marginal. Pero ¿qué es un cambio marginal cuando quiero valorar los servicios ecosistémicos que entrega el Amazonas? No lo sé, yo no lo sé. Esta es una pregunta para la cual no tengo respuesta. O sea, supongamos que nosotros decimos, valoremos el Amazonas en su conjunto. Eso implica que yo estoy pensando que hay una política pública que podría destruir completamente el Amazonas, pero encontrar la cantidad de dinero que te compensaría por esa pérdida. Y la verdad es que no tenemos idea del impacto que tendría sobre la economía que hoy día conocemos, la destrucción completa del Amazonas. Por lo tanto, esa pregunta tiene un problema de lógica básica en términos de valor. Ahora, ¿cuánto es marginal cuando hablamos de servicio ecosistémico? Yo no lo sé. Hay que tratar de hacerlo. Segundo, es que no estamos hablando de cambios en precios, sino cambios en cantidad y calidad. Lo cual es más complejo todavía porque yo les mostré cómo calcular el excedente del consumidor, la variación compensada, la variación equivalente para cambio en precio. Cuando se habla de cambio en cantidad, esta cuestión se complica enormemente. Y el primer artículo que aparece tratando de resolver este problema es del año 88, creo, 82, que es un paper que toma el análisis de medidas de variación compensada equivalente, el mismo que hace Hausman en el 82, y el 88 dice qué pasaría si cambian cantidades. Pero estamos hablando de cantidad en agua, cantidad de calidad de aire, pero estamos hablando de cantidad de servicios ecosistémicos indirectos. Eso no está en la literatura económica todavía. Bueno, piensen ustedes que esto es súper relevante para calcular el costo económico, el costo en bienestar económico que tiene el corte del servicio de agua potable todos estos días aquí en Santiago cuando han habido crecidas del río. Ese no es un cambio en precio, no te cambiaron el precio, te cambiaron la cantidad. Tú no tienes agua por 5 días. Entonces, ¿cómo valoro esto si no tengo un cambio en precio? Tengo un cambio en cantidad. ¿Y cuál es el excedente del consumidor? ¿Cuál es la variación compensada? ¿Cuál es la variación equivalente? No es trivial. No es trivial porque hay problemas de
conceptuales que hay que resolver, ¿no? Nosotros para el término de cambio en cantidad de agua ya lo resolvimos, escribimos un artículo sobre eso, sabemos cómo calcularlo, pero el servicio ecosistémico no lo sé. Hay que pensar con cuidado este problema, ¿ya? Está publicado en Water Policy, en cantidad. En cantidad, ya yo dije calidad, en cantidad. En calidad también hay respuestas, pero hay harta literatura sobre calidad, pero sobre cantidad es más difícil. En cambio, en calidad hay harta literatura como valorarlo. Yo estoy hablando... Esa es una forma de verlo, claro, de consumo de agua. ¿Cuál es el valor de que a ti te corten el agua 5 días? Claro, uno diría, el precio por cantidad, el precio del agua, ¿cuánto pagan ustedes por metro cúbico de agua? Tú tienes que saber. Si no sabías, está reprobado en este curso. ¿Cuánto? ¿7 lucas por metro cúbico? No. ¿Por metro cúbico? Por litro. ¿Cuánto pagan por litro de...? Oye, estamos todos preocupados del cambio climático, no sabemos cuánto pagamos por agua. Viento. ¿Ah? Ya, al menos digan poco, pagamos poco. La empresa de suministro normalmente es estatal, bueno, en muchos países, y son precios subsidiados. Son precios subsidiados. Fíjense, el argumento de ella es bien interesante. Dice, ojo que la mayoría de las propiedades de las empresas de agua son del Estado y por lo tanto los precios están subsidiados. Y por lo tanto tiene un problema de que la política ambiental colisiona con la política social. Pero no voy a meter en esa historia. Entre 700 y 800 pesos se paga por metro cúbico en Chile. Hay pocos artículos que hablen de cambio en cantidad de agua. De cómo, no, de cómo valorar económicamente el cambio en calidad, en cantidad. A mí me parece que debe haber de sequía y de cambio climático. Sí, hay muchos papers. ¿Cómo se valora? No, está bien. ¿Cómo se encuentra la variación compensada equivalente? Eso estoy pensando. En valor económico, en la definición que yo estoy dando de valoración económica. Hay mucha gente que hace valoración, precio por cantidad. No, ya. ¿Sí? Ya, o sea, eso, de eso estoy hablando. De eso estoy hablando. No, hay poco en cantidad, porque el problema de cantidad, hay un problema conceptual asociado a cantidad de cómo el consumidor resuelve su problema cuando tiene restricciones de cantidad. Es un problema conceptual que hay muy poco. ¿Ya? Nosotros hicimos un barrido de toda la literatura de agua. Hay muchos estudios que valoran cambios en cantidad y en calidad, pero que no son consistentes con los conceptos económicos que yo estoy mostrando aquí. Ellos igual lo valoran, pero ellos dicen, por ejemplo, yo podría valorarlo así, es decir, el precio del agua multiplicado por la cantidad de agua que consume una persona en el día. Y dije, lo valoré. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto económico. Está usando exactamente el concepto contrario al que yo le estoy sugiriendo. Pues no es precio por cantidad. Yo quiero el excedente. De eso es lo que estoy hablando. ¿Ya? Segundo, y esto en servicio ecosistémico es mucho más complejo, porque qué es cambio en cantidad o en calidad de servicio ecosistémico no es claro. Depende de qué servicio estamos hablando. La identificación de la población relevante. ¿Cuáles son los beneficiarios o los perjudicados por un cambio en la provisión de servicio ecosistémico? Valor de uso, valor de no uso, son los locales. Por ejemplo, esta discusión la hemos tenido siempre con parques nacionales. Entonces la gente dice, yo voy a proteger un parque nacional, lo quiero valorar, no sigan ustedes esta lógica, y voy a entrevistar a todos los que viven cerca del parque. Bueno, si hace eso, no vas a pasar ningún análisis costo-beneficio. Va a ser mejor destruir y poner ahí una empresa petrolera que basarse en los valores de las personas que tienen beneficios directos de ese parque. Los beneficios más grandes del parque no vienen por los usos directos, en la mayoría de los parques. Entonces estamos hablando de un parque que se llama Manu en Perú, que es el que tiene la mayor reserva de biodiversidad de Perú, donde van 2.000 personas al año. Entonces yo trato de valorar por el número de visitas, voy a perder, y viene una empresa, sí, imagínate, ojo con esto, viene una empresa minera, me dice, oye, yo voy a poner voy a explorar acá, y alguien de nosotros, un economista torpe, dice, hagamos un análisis costo-beneficio y valoremos los beneficios directos que se le entrega a la población aledaña. Perdiste, no vas a pasar a un análisis costo-beneficio, va a ser mucho mejor, mucho más rentable construir la exploración minera. ¿Por qué? Porque no estoy considerando que tengo que identificar cuáles son los beneficiarios de valores de no uso, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso. Y, por supuesto, es importante identificar cuáles son los cambios relevantes en términos de los servicios ecosistémicos, y eso tampoco es tan claro. ¿Cuál es el cambio? Por ejemplo, hay mucha discusión sobre si hay que valorar o no hay que valorar biodiversidad. Y TIP tiene 240 artículos que valoran biodiversidad. Y hay un grupo enorme de economistas y no economistas que dicen eso es un servicio de provisión y no hay que valorarlo, de soporte y no hay que valorarlo. ¿Ya? Entonces, esos son desafíos que nosotros nos vamos a enfrentar cuando queramos valorar
cambio en servicio ecosistémico, y estos están directamente relacionados también con el problema central que nosotros estamos viendo, que el cambio climático va a afectar la provisión de esos servicios ecosistémicos. Entonces, ahí tenemos desafíos importantes que tenemos que trabajarlo en forma multidisciplinaria. Eso. Una vez encontramos, cuando hablaste de biodiversidad, especies puntuales, por ejemplo una pantera onca, el cazar una pantera onca, una especie en peligro de extinción, ¿cómo valoramos eso económicamente? Bueno, hay muchos estudios valorando especies particulares, hay hartos estudios. Yo voy a mostrar ciertas metodologías que se han usado para eso. Se usa valoración compensada, valoración contingente o experimentos de elección, se usa para ese tipo de casos cuando estamos haciendo valor de no uso. Yo lo voy a explicar mañana. Sergio va a explicar más tarde, en la tarde, beneficio recreativo a través de estimación de función de demanda, que es consistente con lo que vemos hoy día, y después nos vamos a ir moviendo al caso en que no existe la función de demanda. El problema central no es si hay o no hay metodologías para valorar una especie que está en peligro de extinción. Se han hecho, como te decía, 200, 300 artículos haciendo eso. El problema central es que eso no es biodiversidad, es una especie. Define biodiversidad. ¿Qué es lo que es biodiversidad para los que no son economistas? Aquí uno tiene que aprender estas cosas. Hay una tremenda discusión qué entendemos por biodiversidad. Y la mayoría de los estudios de valoración entienden biodiversidad, hay 4 formas, pero me acuerdo de 2. Una, especies particulares, lo cual no es biodiversidad. Y segundo, hábitat. Pero en todos esos estudios de valoración no definen hábitat adecuadamente porque el hábitat está asociado a una especie. Y simplemente definen hábitat como el número de hectáreas de algo. Por lo tanto, está mal usado el concepto de hábitat. Y después existe uno que es biodiversidad funcional y un tercero que no me acuerdo. Y eso hay como 12 estudios de los que revisé de TIP, lo revisé el mes pasado, que hacen ese estudio particular. Entonces, yo puedo valorar una especie que está en peligro de extinción usando metodologías de, de preferencia declarada. Si ese valor refleja adecuadamente el peligro en extinción de una especie, es otra pregunta muy importante, que tiene que ver con cuáles son los umbrales relevantes donde la valoración económica tiene sentido. Es decir, si yo valoro una especie que no está en peligro de extinción, a lo mejor yo puedo valorar. Pero ¿qué pasa cuando me voy acercando a un umbral donde hay un cambio de régimen y yo tomo una decisión equivocada y desaparece esa especie? ¿Tiene sentido valorar económicamente cómo se comportan los valores? No están resueltos en la literatura. Mi opinión es que no está resuelto, que ahí hay un desafío importante, pero se ha hecho mucho. No sé si hay más preguntas. Mi duda es que cuando presentaste lo del valor lo de valoración equivalente y compensada, creo que era, ¿Sí? eso sea siempre cuando yo tuviera un bien sustituto o un bien similar al que yo pueda acceder, pero mi pregunta es que en el caso de servicio ecosistémico o de especie, cuando nosotros valorizamos, si así quisiéramos, el último rinoceronte blanco o el último servicio ecosistémico que sea en determinada cuenca, ahí se produce un error, yo creo, incluso hasta matemático se me figura, tendería al infinito el valor, entonces, Sí. ¿cómo nosotros podemos Sí. evidenciar hasta qué punto hacemos una valoración o en qué punto podemos parar y decir, oye, ojo, si estoy haciendo, por ejemplo, una política pública por una cuenca hidrográfica, el saber que los beneficiarios de esa cuenca hidrográfica no pueden ir a otra cuenca a buscar su servicio ecosistémico, por así decirlo, que Sí. a pesar de que puede ser un servicio ecosistémico estandarizado, provisión, etcétera, es diferente cuenca a cuenca. Entonces, ahí yo tengo la duda hasta qué punto podemos llegar a valorizar, sobre todo nosotros que hacemos políticas públicas, que en el fondo nos exigen un análisis costo-beneficio, nos exigen los beneficios y Sí. Yo nos tengo, hemos encontrado con ese problema que hasta sí, yo qué tengo- punto yo digo sí o no puedo hacerlo. Yo tengo varias respuestas para eso, todas contradictorias. La primera es que estoy de acuerdo contigo que yo tampoco lo sé. O sea, hay un tema central que yo he tratado de estudiar, nadie me ha financiado este estudio, pero este es un tema central, ¿no? Yo ando buscando financiamiento porque esto requiere mucho dinero. Este es el problema. En servicio ecosistémico es clave el umbral. Y en este caso estamos hablando de una especie que está en peligro de extinción. Entonces hay un umbral. Voy a rayar aquí, ¿cierto? Hay 2 cosas que yo he visto que tienen que ver con el famoso cambio de régimen, que creo que lo grafican así, que yo podría estar aquí y pasar de un equilibrio a este de acá. Ese es un problema. En un ecosistema tenemos un cambio de régimen. Pero ¿qué pasa si yo tengo un umbral donde de aquí para acá la especie no está en peligro de extinción y de aquí para acá está o desaparece? ¿Tiene sentido hacer valoración aquí? Mi punto es que no lo sabemos. Y hay muy poco estudio de esto porque yo no sé si la función de valor debería crecer acá
o debería de crecer acá. Es más, hay un solo estudio que yo he visto que demuestra que la gente entiende muy bien qué peligros son recuperables versus las que no son recuperables y están más dispuestas a pagar por aquellas que son recuperables. Porque dijeron, esta que ya está irrecuperable, ¿para qué vamos a gastar plata en ella? No hagamos ningún esfuerzo. Pero he visto muy pocos estudios de eso. Y este en el caso de estar o no en peligro de extinción. Muy importante tu pregunta. Aquí hay una nebulosa que no sabemos y necesitamos estudiarla. Y necesitamos estudiarla en serio. Y no hay mucha literatura. Entonces viene Constanza y valoró todas estas cuestiones. No es economista. Valoró todo. Iba a desaparecer el planeta. Entonces aquí hay algo que tenemos que pensar. Yo creo que la valoración económica en este umbral no tiene sentido todavía porque no sabemos suficiente. Y yo no lo haría. Yo lo haría académicamente para empujar la frontera y decir, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta que tenemos? No sé cuál es. Ahora, implícito en lo que tú me dices es que tú ya sabes cuál es la respuesta. Y eso es lo que me preocupa, en el sentido de cuál es si tengo que tomar una política o no. En este umbral tú ya tienes una respuesta para eso. Y yo como economista me niego a tener respuestas preconcebidas y por eso uso un análisis costo-beneficio. Por eso digo que son contradictorias mis dos respuestas. Yo necesito tener criterios que sean, juicios de valor que sean mayoritariamente aceptables para tomar decisiones sociales. Si yo llego a este punto, tu respuesta va a ser, creo yo tiendo a sentir que lo que tú me dices es que tú dices, no, hay que invertir todo lo que sea para proteger esa especie. Y yo digo, un momento, a lo mejor no. A lo mejor tenemos que dejar que desaparezca. ¿Me entiendes? Complementar eso con una gráfica también muy sencilla. Sergio, Pero eso no tiene que ver con si se puede o no valorar, o sea, es una opinión que sí. tú prefieres que desaparezca o Y claro, exactamente. Claro. No, no es que yo prefiera, ojo, no es que yo prefiera que desaparezca. Yo no quiero que desaparezca. Lo que digo es que a lo mejor el costo es tan alto que tenemos que hacer la pérdida. Nosotros estamos interesados ahora en servicios ecosistémicos y hay una clasificación que es lo que guió Millennium Ecosystem Assessment en 2005 y creo que es útil. Lo que no tenemos son las funciones de producción de servicios ecosistémicos. Y son funciones biológicas, para llevarlas también a un símil, digamos, aquí con la teoría. ¿Cómo producen servicios ecosistémicos los sistemas naturales? Supongamos que, dada esa limitación, porque necesito esa línea de referencia, yo puedo asumir que los servicios ecosistémicos son una función del área. Y yo podría decir que mientras más área tengo conservado, estoy como en una cuestión, en un nivel de salvaguarda, un criterio de salvaguarda. Necesito la mayor cantidad de área protegida. Hay una gráfica muy interesante, si podemos nosotros entender aquí valor, y aquí tengo el área. Y la gráfica es así. Si yo tengo una cantidad de área grande, a cero, mire que este es valor total, el valor marginal me lo da la pendiente en ese punto. Entonces, cuando yo estoy perdiendo por acá, pues tengo un área muy grande del Amazonas, perdí una hectárea, el valor marginal bajísimo. No impacta. Los ecohidrólogos a nivel de cuenca también le dicen, si usted impacta una porción muy pequeña de la cuenca, no tiene efectos hidrológicos. Hay un efecto de dilución, dicen los hidrólogos forestales. Entonces, lo que me interesa a mí es el cambio para que tenga, el cambio en área para que tenga un efecto en la producción de servicios ecosistémicos. Mire que la pendiente va aumentando cuando voy reduciendo un área significativamente. Y se me vuelve a aplanar cuando tengo un área tan pequeña por aquí a uno, no tiene sentido. Quedó tan fragmentado el paisaje, tengo áreas de ecosistemas tan pequeños que los mismos ecólogos y biólogos dicen no hay funcionalidad ecológica. Y el valor marginal se vuelve y se aplana. La pregunta entonces es si esta puede ser una forma posible. No tenemos las funciones de producción, pero podríamos tener una gran proxy frente a área en sistemas naturales. Es algo interesante. Y mire que aquí está involucrado valor total y valor marginal. Pero Sergio, no tenemos el umbral tampoco. No tenemos el umbral. Porque, por ejemplo, si lo definimos en términos de hectárea o de área, la pregunta es, ¿cuánta área necesitamos para ofrecer una cierta cantidad de metros cúbicos segundo, por ejemplo? No es tan claro. ¿Tenemos más bosque nativo o menos bosque nativo? ¿Cómo usamos el territorio para ofrecer un mismo servicio ecosistémico? En muchos casos no lo sabemos. Entonces, ese umbral no lo conocemos. Que los cambios es la bolita que está en este sistema por equilibrio dinámico y puede haber una intervención antrópica que lleva la bolita a pasar a otro equilibrio. Eso es pura ecología y resiliencia y no lo tenemos tampoco. No tenemos. Está hoy Entonces, día, el Bayer está estudiando eso. Pero... Resiliencia, porque los sistemas son resilientes también. ¿Hasta qué punto yo puedo intervenir el sistema y él como asimila el shock externo? Es un problema de ecología, no es un problema de economía.
Entonces ahí tenemos incertidumbre frente a los niveles de umbrales en términos de la afectación de sistemas. Está interesante la discusión. Ese es el desafío que ahora en servicio ecosistémico. En recursos naturales específicos como agua, aire, yo creo que ahí no hay grandes desafíos. Pero si hay una cosa, por ejemplo, el uso del territorio. Déjame terminar una cosa. Nosotros estamos discutiendo con Sergio sobre este mismo problema hoy día en la mañana, y es que como no tenemos nuestros equipos de investigación razonablemente financiados de largo plazo, estas preguntas son mucho más importantes para América Latina porque somos los proveedores de servicios ecosistémicos casi por definición. Pero ¿quién está estudiando y haciendo las publicaciones de servicios ecosistémicos? Europa y Estados Unidos. Es absurdo. Nosotros deberíamos tener nuestros propios centros tratando de responder estas preguntas y no las tenemos. Una cosa que nosotros hicimos en el sur, financiado por las empresas forestales, de hecho, es que ellos querían protegerse contra las nuevas regulaciones internacionales que hay, y la pregunta de ellos era cómo la tala rasa afectaba la oferta hídrica, la calidad de agua de los ríos, la biodiversidad y el valor estético. Y valoramos, o sea, hicimos esas 4 cosas. Pero ¿qué es lo que encontramos? Es que la literatura es bien escasa respecto de, por ejemplo, oferta hídrica. Uno pensaría que hay muchas cosas, pero lo que pasa es que los estudios están concentrados en cuencas muy chiquitas y de repente una muy grande, pero para cuencas como la del Biobío, que es esencialmente forestal, no sabemos. Y no sabemos cómo, por ejemplo, hacer las rotaciones de árboles y el manejo del suelo de tal forma de asegurar la provisión de agua. Entonces tú haces la raza y tienes más agua, pero en un menos tiempo, porque fluye más rápido. Entonces hay un montón de cosas que no sabemos y que deberíamos estar estudiando para cada uno de los casos. Pero cada uno de estos requiere tiempo y plata, porque los gobiernos están todos apurados. ¿Tú querías decir algo más? Déjame darle un ejemplo que estaba dando yo en el café. Yo una vez hice un estudio de las reservas marinas de Chile y me junté con los stakeholders que les gusta llamar ahora, es decir, la gente interesada en esto, y el encargado de esta área de la Subsecretaría de Pesca me dijo lo siguiente, me dijo: Felipe, si a mí, yo le estaba explicando estas cosas tan complicadas, me dice, a mí no me interesa todo eso, a mí lo que me interesa saber es cuánto vale un pingüino para multiplicarlo por el millón de pingüinos que yo tengo. Entonces yo le decía, no, es que un pingüino en 1 millón de pingüinos no vale lo mismo que un pingüino en 100 pingüinos. El valor cambia completamente y eso es lo que a mí me interesa como por ser riguroso en la perspectiva de valor. Decía, no, si el ministro de Hacienda le da lo mismo, si yo lo que quiero es que sea un valor grande para ir a pedir más plata para que me financien los 2 porteros que necesito en el parque. ¿Me entiendes? Entonces, el tiempo político no es el mismo que el tiempo académico. Entonces nosotros tenemos como académicos que estamos interesados en la política pública tratar de hacer una vinculación entre ellos y tenemos todos estos vacíos. No tengo la respuesta para todos esos problemas, son cosas que están en nuestra agenda de investigación. Sergio siga con R mejor, que es más